¿Quién fue? Yo me ¿Quién? Isaac. ¿Quién habló? Isaac. No es cierto. Isaac, usted, anda su mamá por ahí, ¿verdad? Isaac, ¿dónde está? Ahí lo vi. No. Solo Ahora cuando no está su mamá habla. Pues sí. Que cuando está la familia, pues uno se va ya al desenfrene, ¿no? No estudia uno. Ya solito, pues, ¿de qué otra te queda? Eso. Muy bien, muy bien. Está bien, Isaac. Por eso me cae bien usted, porque aguanta vara. Hace como 2 semestres, creo, tenía un chico que le hice 2 bromas y fue todo. No aguanta. 2 o 3 semestres, no. Y como dicen, el que se lleva se aguanta. A mí también me hacen bromas y me aguanto. Claro, los repruebo, pero me aguanto. Eso que ni qué. Bueno, vamos a ver. Es recuerden, es lunes. ¿Lunes qué? 8 de noviembre. Y todos los lunes en la mañana, a partir del 8 de noviembre, vamos a decir arriba el América, abajo las Chivas. Bien, vamos a hablar del plexo. ¿Cómo se llama este plexo? Braquial. El plexo braquial. Su constitución, C5, 6, 7 y 8. C5, C6 se unen para hacer un tronco. C7 va solo y C8, T1 se vuelven a unir para hacer otro tronco. Aquí me escribe, dice... pero que dice que no lo lee en voz alta. Pues así no hay emoción, no se enteran los demás. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces tenemos que el plexo braquial. Ah, 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 ah. Ok, ya le contesté. Bueno, de aquí de estas ramas que tiene en su anatomía, vamos a tener fibras, 3 troncos, y de hecho, este es el origen de la inervación del miembro superior. ¿Ok? Estos van a ser los troncos primarios, inferior, medio y superior. Y se van a dividir lo que son estos troncos primarios en fascículos o troncos secundarios, que sería lateral, medial y posterior. ¿Ok? Y esos van a dar origen a ramos colaterales y nervios terminales. ¿Ok? En el caso de esta rama, lo que es C5 y C6, se unen cerca de lo que es el borde lateral de lo que es el músculo escaleno y forman el tronco primario superior. ¿Sí? El ramo C7, ¿se acuerdan que este va solito? Ese va a formar el tronco primario medio. Y en el caso de C8 y T1, nos va a formar el tronco primario inferior. Todos ellos van a pasar por arriba de quién habíamos dicho, ¿se acuerdan? Muy bien, Jesús, por arriba de la primera costilla, pero si pasa por arriba de la primera costilla estaría aquí, tendría que pasar
por detrás de la arteria subclavia. La arteria subclavia iría en la porción anterior. ¿Ok? Y la protección muscular que va a tener es entre los músculos escalenos, entre ambos músculos escalenos, de tal manera que a esa zona por la cual pasa se llama espacio interescaleno. Y luego se va a ir hacia abajo y hacia afuera, a llegar a la zona del hueco axilar. Cuando pasan por ahí, se van a apilar, se van a viene así abierto, vean mi mano, viene así abierto el plexo, y luego se van a unir, se van a apilar para poder pasar y penetrar en lo que es esta zona, esta zona hacia abajo, hacia la zona del hueco de la axila, ¿sí? Aquí está la primera costilla, que era lo que les decía, la arteria subclavia pasa por atrás y luego se van agrupados, se van hacia el hueco de ¿cómo se llama? Al de la axila. Ahora, ¿cómo se van a dividir? La división es de estos plexos va a ser de la siguiente forma. El superior, me regreso, el superior y el medio forman el fascículo lateral. El superior y el medio van a formar el fascículo lateral, es decir, se van a unir estos dos y van a formar el fascículo lateral. Y van a dar origen al va a dar origen al nervio musculocutáneo. Entonces, el fascículo superior y medio forman el fascículo lateral y da origen al nervio musculocutáneo y a la raíz del nervio mediano. Músculo cutáneo y raíz del nervio mediano. Y luego las tres, ¿cómo se llaman? Divisiones posteriores, esas que vemos acá. Bueno, no, les explico. No sé si se den cuenta en el cambio de color. ¿Sí? Este es un amarillo del América, más fuerte. Y este es un amarillo del América, pero más tenue. ¿Sí? La arteria subclavia va a pasar entre estos dos cuando ya va hacia la zona del axil. Es decir, aquí por en medio de por delante del que está acá atrás, el posterior. ¿Sí? ¿O no? Creo que en esta imagen se ve mejor. Vean, pasa en medio de estos dos fascículos y el otro, la rama posterior, ahí está atrás. Y aquí va a pasar la arteria. Aquí se seccionó para que se pudiera ver. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí. Las tres divisiones posteriores, entonces se van a unir para formar el fascículo posterior. En esta imagen creo que se ve mejor. Este es el fascículo posterior, que es el tronco secundario posterior, y ese va a dar origen a dos ramos, al nervio radial y al nervio axilar. Al nervio radial y al nervio axilar. Y vean cómo está el ramo posterior. Esta es una vista lateral derecha. Vean el ramo posterior, los ramos anteriores, que estos dos van a dar origen ¿a quién? Al nervio músculo Cutáneo. y a la raíz del nervio Nervio mediano. mediano. Y las raíces posteriores van a dar origen Al nervio Radial radial y y al axilar. axilar. al radial y al radial y a cuál? Axilar.
y al axilar, sí. ¿Me puede repetir otra vez quiénes constituyen el fascículo posterior, profe? Es que no escuché bien esa parte. ¿Tiene ayuda? Ok, te dio muchos números. Está formado por el tronco secundario posterior. Gracias, Chivo. Gracias, profe. Nada. Muy bien, Chio. Está bien, Chio. Pero así, más resumen. Más resumido. Tronco secundario posterior. Y vean cómo entra hacia la zona de el hueco de la axila. En esta zona de aquí. Y aquí se va a dividir. Luego vamos a tener que en el brazo. Espérenme, déjenme ver quién me manda mensaje del grupo. No, 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 no. ¿Cómo dirían ahí ¿cómo se llama? En el TikTok. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Bueno, luego viene la inervación del brazo. Va a estar dada por ya salimos de la axila y vamos a ir hacia el músculo, digo, hacia el brazo y vamos a tener el nervio músculo cutáneo y el nervio mediano. Músculo cutáneo y el nervio mediano. Estos habíamos dicho que ¿de dónde venían? De la rama. Eh, del Del fascículo lateral lateral, sí. de la rama superior y media. Ajá. En el caso del músculo cutáneo va a ir hacia músculos del compartimiento anterior del brazo, la piel, por supuesto, y la cara lateral del antebrazo. Va a recorrer a lo largo, va a recorrer a lo largo del brazo, por debajo de la piel. Y en el caso del músculo mediano, va a dar inervación al compartimiento anterior del antebrazo, excepto al flexor ulnar del carpo. Y al flexor profundo solamente la mitad. Va a ir dejando diferentes ramas. Van a ir dejando diferentes ramas. Por ejemplo, va a estar el nervio cutáneo mediano del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo, el nervio ulnar. Se van a ir dejando diferentes ramas. En el caso del nervio axilar, que era otro que habíamos visto, ese va a ir a la articulación glenohumeral anterior, al músculo redondo mayor, digo no, al músculo redondo menor y al músculo deltoides.
Sí, como no, articulación glenohumeral, al músculo redondo menor y el músculo deltoides. Y en el caso del radial, el radial va a dar inervación a los músculos de los compartimientos posteriores del brazo y anterior del brazo. No, perdón. Posteriores del brazo y entonces se viene hacia el frente y es músculos anteriores. Sí. Entonces, el radial es a los músculos de los compartimientos posteriores del brazo. Y antebrazo también. Sí, ese no se viene hacia el frente. Y el Y también axilar, de la piel. y el axilar era la del glenohumeral. Glenohumeral, redondo menor y deltoides. Va a quedar. Ok. El músculo medio o el músculo medial va a dar origen a ramos dorsales. No, perdón, este es el cubital. Ramos dorsales y el nervio mediano, ramos palmares. Voy hacia atrás, hacia adelante, sí. Quiere decir que la mano va a estar inervada por el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio músculo cutáneo y el cutáneo medial del antebrazo. Esos son los ramos que van a inervar la mano. Te lo repito, nervio mediano, que el nervio mediano sería este, específicamente, el nervio cubital, ese cubital es el que viene por aquí, hacia el meñique. Déjenme ver si tengo otra imagen mejor. No. Aquí está. Nervio cubital, ajá, hacia la zona de meñique y este dedo, ¿cómo se llama el dedo donde ponen el anillo? Anular. ¿Qué pasó? No se acuerdan. El nervio radial, que es esta vista anterior del nervio radial. Está. El nervio radial. El músculo cutáneo, que se va sobre la piel. Y el cutáneo medial del antebrazo. Este es el cutáneo medial del antebrazo. ¿Qué pasó, Chio? ¿Cuál? Es que así Acuérdate se que llama. depende de donde lo veas, donde lo leas. El músculo, el nervio músculo cutáneo. Bueno, en este caso tenemos el nervio cutáneo medial del antebrazo. Ese sería el nombre correcto de si nada más vas a decir nervio cutáneo.
Es nervio cutáneo medial del antebrazo. Y en el otro es músculo cutáneo, pero lo que te iba a decir es también acuérdate cómo va variando dependiendo de la literatura que estés leyendo. El músculo cutáneo medial del antebrazo estaría aproximadamente en esta área. ¿Sí? Lado contrario a lo que es el pulgar. Y el nervio músculo cutáneo estaría en esta zona, del lado del pulgar. ¿Sí? El nervio cubital, dijimos que era, incluso aquí lo vemos, el dedo meñique y la mitad del dedo anular. En el caso de lo que sería el nervio cubital, ese sería el nervio cubital, perdón. En el caso de lo que sería el nervio mediano, nos estaría inervando la mitad del nervio anular, digo, del dedo anular, y la mitad del dedo pulgar, incluyendo a estos dos dedos y palma de la mano. Y el nervio radial nos estaría inervando la parte lateral del pulgar. Esas serían las zonas de inervación. Pero por aquí adelante tengo una imagen. Perdón, hay un chat, dice. Apenas lo vi, Miriam. Como estaba acá concentrado. Anda, Miriam, aquí. Pues nada, hoy no. Sí, ya la vi. Y No, aquí no es estoy. cierto. ¿Dónde está? Acá. Ya la vi. Bueno, ya la vi que no la vi. Ya vi el nombre. Ok. No hay problema, Miriam. Hoy todo el mundo, Gracias. profe, cámara apagada, profe, cámara apagada, profe, cámara. Aunque estén ahí, no estén jugando algo. Denise, no vayas a. Ya salte de ahí, Denise. Miembro inferior. ¿Dudas? Más o menos ya le dieron fecha de examen, profe. Dudas del tema que estamos viendo, no dudas generales. Ajá. No. Dudas, De mi parte no, profe. no. Ok, vamos a. No me han dado fecha de nada. Ya saben que esto se mueve lento. Estamos en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Tengo que poner, compartir sonido, ¿verdad? Vamos a ver un video chiquito. Hago a Rocío para allá. ¿No está Quetzali de veras? Quetzali, manifiéstate. Quetzali. Le vamos a poner Quetzali, diosa de la comida, manifiéstate. No, diosa del desayuno. Ya va a acabar esto. Creo que sí nos da tiempo de verlo. Diosa del alimento, manifiéstate. Medicina de la Universidad Acá. Nacional de San Antonio del Cusco. Tenemos acá una disección de la región del brazo, en la cual vamos a pasar a explicar las estructuras que
Yo hablando y tengo apagado mi micrófono. ¿Qué fue lo que dijo Rocío? Que volví en 2 minutos. Ahorita venía. Ok. Soy profe. Bien. Vamos a continuar con miembro inferior, ¿vale? Antes de que venga Rocío, iniciaremos rápidamente. Y Melissa muerta de risa. Sí, antes de que empiece, Rocío. Ah, no, espérenme, antes de eso. Examen. ¿Qué día es hoy? Lunes. Jueves, examen, miembro superior. Sale. Listo, ya está. Profesor, ¿lo podríamos mover ¿Presencial? para el siguiente lunes? Es que tenemos examen de circuitos. Todo el mundo siempre moviendo mis exámenes. Creo que el siguiente lunes es puente. El lunes no hay clases. Sí, Dani, el lunes no hay clase. Gracias a Dios. Bueno, hasta el Por siguiente eso quería jueves. moverlo. De Jueves. Este jueves. Listo, vámonos. Miembro inferior. En línea, ¿verdad? El miembro que dijo Josué. Va a ser aquí en línea. No sé, estoy esperando que me digan. Ojalá Diosito quiera que sí. Pero bueno, continuamos. Ojalá que. Pues sí. Ojalá le avisen pronto. Ojalá. Entonces, tenemos que. ¿Qué escuchó? A ver. Chío está, pero perdida de plano. Vean nomás. Va a reprobar. ¿Cuándo dijimos la siguiente semana? Nunca. No sé quién sea Dani. No sé quién sea Dani. No veo. No ver nada. No hablar español. Ok, entonces, el miembro inferior quedó para este jueves, chicos. El miembro inferior está constituido por la cavidad pélvica, o más bien constituyen ambos miembros la cavidad pélvica a través de los huesos y están unidos a través de diversos ligamentos. Algunos que pongo aquí, como es el ligamento sacroespinoso, porque va a unir la parte inferior de la columna vertebral con los huesos de la cavidad, el ligamento sacrotuberoso y en la parte posterior el ileo transverso. Pero esta porción de la cavidad pélvica está conformada por este hueso, que en realidad son 4 huesos los que vamos a encontrar aquí. 2 huesos coxales, el sacro, bueno, y el coxis. 2 huesos coxales, que es todo esto, el sacro, que es este de aquí, y el pubis, que es esta parte anterior. 2 huesos coxales, el sacro y el coxis. Y el hueso coxal está constituido por 3 huesos o 3 regiones, que es el ilion, la parte más superior, el isquion, la parte posterior, y el pubis, la parte anterior. En donde entre los 3 forman la porción articular para el fémur, llamado acetábulo. ¿Sí? ¿Cómo digo, profe? ¿Lo último? Ah, aquí está así también. Acetábulo, fue el último que dije. Entre los 3, entre el ilion, el isquion y el pubis, van a formar una zona, la zona articular para el fémur, llamada acetábulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ok. Entonces,
En la pelvis ósea vamos a ver la cresta ilíaca, que es esta porción superior, que si ustedes se tocan a nivel de la cadera, es el hueso que se siente, ¿sí? Al presionar así lateralmente a la cadera, y ahí se ve la forma semicircular que tiene. Se siente, se percibe con sus manos, tóquense ahí, y aquí esta es la zona de la cresta ilíaca. Y aquí vamos a tener áreas de inserción para músculos de la pared abdominal. El punto más alto va a corresponder al ilion y corresponde a nivel de la columna vertebral a lumbar 5 y lumbar 4. Este no es 15 y 14, este es L5 y L4. Vamos a observar pequeñas líneas semicirculares, estas líneas semicirculares que pertenecen a la exopelvis. Y vamos a encontrar una escotadura, se llama escotadura ciática mayor, por donde van a pasar la arteria glútea superior e inferior, la arteria pudenda, el nervio ciático mayor y menor. Esta vista es como viendo hacia la zona, viendo lateralmente el hueso, la zona del pubis, esta es la zona posterior, y aquí va el fémur. Y esta es viendo hacia adentro, hacia la cavidad pélvica. Bien. Vamos a tener lo que es el fémur. Es el hueso más largo y más duro del cuerpo. El fémur. Otro hueso que se asemeja a esta dureza, pero es menor, por supuesto, pero se asemeja mucho, es el occipital, que es otro hueso bastante duro. ¿Ok? Luego, bueno, vamos a dividirlo en cabeza o extremidad superior, cuerpo, extremidad inferior, al hueso fémur. En el caso de la parte superior, se observa una especie de esfera que sería la cabeza del fémur, en donde en su porción media, en esta zona, en la porción media de esa esfera, con vista medial, vamos a tener la fosita de la cabeza del fémur. Es una depresión que se observa ahí. ¿Por qué le da risa, Chivo? Así se llaman, yo no tengo la culpa. Fosita. La fosita de la cabeza del fémur. No, aquí se va a perder. Esta zona va a tener una articulación sinovial. Va a tener un disco y va a tener una cápsula y va a haber líquido sinovial, como todas las articulaciones sinoviales. Cuando se llega a perder la zona del disco, crecen calcificaciones o puede tener contacto, como bien dices, hueso con hueso. ¿Sí? Y entonces comienzan a raspar, como dices. ¿Sí? Pero en realidad tiene que destruirse el disco articular que va aquí. Si no se destruye, pues no hay nada. Es como la articulación de aquí, la del codo, la del brazo. ¿Sí? Son articulaciones sinoviales. Entonces, la de los dedos. Bueno, esas son sinoviales, pero de otra característica. Vamos a tener cabeza de cuello,
cabeza del fémur, perdón, vamos a tener el cuello del fémur y vamos a tener que en ese cuello del fémur, en la parte superior, una depresión que se llama fosa trocantérica, porque va a dar origen a su zona, hacia la porción lateral, al trocante mayor. Y ese trocante mayor, o de ese trocante mayor, va a descender hacia abajo y hacia la porción media, una línea que se llama intertrocantérica. Y ojo, si tenemos un trocante mayor, en la parte inferior y ínfero posterior, vamos a tener al trocante menor. Pero viendo la parte, esta es la cara anterior del fémur, viendo la parte posterior del fémur, mientras aquí en la anterior tenemos una línea solamente intertrocantérica, en la parte posterior vamos a tener una cresta intertrocantérica. Ajá. Siempre que hay una cresta, una saliente, una formación elevada, nos va a dar origen a una fosa intertrocantérica. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Por debajo de los trocantes, vamos a tener una tuberosidad. ¿Qué es una tuberosidad? Es una porción rugosa para la inserción de los músculos glúteos. Bueno, vamos a tener entonces que del trocante menor sale una línea que se llama línea medial y del trocante mayor va a formarse otra línea que pasa por la tuberosidad glútea y se llama línea lateral. Ambas líneas, en la porción posterior estamos, ambas líneas nos van a formar una línea, una sola línea, se van a unificar y esa línea se va a llamar línea áspera. ¿Qué quiere decir? Que este hueso no es redondo en su cuerpo, sino este hueso en la parte posterior hace esto. Es redondo en la zona anterior, pero conforme va hacia la parte posterior, termina en un ángulo. No te duermas, Josué. Es que hace ¿Ok? frío. Sí, profe. ¿Hace frío? Sí, hace frío. Y eso que apenas empezamos. Entonces, en la cabeza del fémur tenemos la cabeza, que es 2/3 de una esfera, aproximadamente es de 40 a 50 milímetros de diámetro. En su parte media anterior, en su parte media, perdón, o medial, vamos a observar la fosita de la cabeza del fémur. Por debajo de la cabeza del fémur tenemos el cuello anatómico de la cabeza del fémur, y van a tener dos salientes, una que es el trocante mayor, que va a ser una eminencia cuadrilátera, muy saliente, arriba y lateral del cuello, y aquí se van a unir los músculos glúteos medios, pelvitrocanterios, piriforme, algunos fascículos del vasto lateral, fascículos superiores del crural y glúteo menor, aquí. Y en el trocante menor, vamos a ver el tubérculo grueso situado atrás del lateral del cuello, al que se une el músculo psoas ilíaco. Y esta es la cresta trocantérica, la fosa trocantérica. Por lo tanto, si estamos viendo esta zona, ¿qué vista tenemos del fémur? ¿Posterior o anterior? Esta es una vista anterior, ¿no? Ya habló Isaac. ¿Quién más? Esta es la posterior. Ya habló Jesús. ¿Quién tiene la razón? ¿Isaac o Jesús? Es posterior porque está ¿Jesús la o cresta. Isaac? ¿Cómo dijo Miriam? Es posterior por la cresta. Exacto. Esta es la cresta. Y en la zona anterior es una línea nada más. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿este cuello qué características tiene? Presenta un ángulo de 135 grados con respecto al eje longitudinal del cuerpo, del fémur.
y está en anteversión, es decir, que varía, si está así, varía, ajá, de 10 a 12 grados. O sea, no siempre está estable ahí. Esta porción de la cresta intertrocantérica se le llama cuello quirúrgico, porque cuando llega a fracturarse la zona del cuello del fémur, sobre todo en personas adultos mayores, el cuello quirúrgico nos sirve para unir esta zona. Esta es la zona operable. ¿Por qué? Porque es la unión del cuerpo del hueso con el macizo trocantérico. Ahí es en donde está ubicado. Entonces, donde meten placas y tornillos es en esta área. Bueno, en esta área del cuello quirúrgico. No sé si han escuchado por ahí, digo, algunos familiares o algo que se cayó, se fracturó, ¿no? Se fracturó la cadera. Y no es que se hayan fracturado el coxis o que se haya fracturado, bueno, el acetábulo es difícil, pero esta zona del cuello del fémur es la que más comúnmente se fractura. Entonces aquí lo que hacen es una perforación en esta zona y meten hacia la zona de la cabeza un tornillo y colocan placas para que vayan unidas y vuelvan toda esta zona del hueso vuelva a tener función, porque hay una fractura. ¿Sí? ¿Sí o no? Una respuesta. Cuando, no escuché nada más una pregunta. De cadera. Ok, me regreso. Bien. Hay ocasiones en que, aunque ya son situaciones muy graves, en que se puede fracturar la parte del pubis o la parte del isquio, que son las que son donde se sufre mayor cantidad de fracturas en esta área, en accidentes graves, por supuesto. Y entonces lo que hacen es un reemplazo de esta zona a través de barras de titanio en esta zona. ¿Sí? Las colocan, las unen, etcétera, las atornillan. Ahora, cuando hay una fractura de la cabeza del fémur con el cuello y sálgase del Facebook, Isaac. Cuando hay una fractura aquí de la cabeza del fémur y se destruye la cabeza del fémur, hay unas prótesis que rehabilitan esta área. ¿Sí? Es una prótesis metálica, igual de titanio. Igual aquí tienen ¿cómo se llama? Sus zonas para amortiguar esta área y rehabilitar toda esta zona para que el metal no esté friccionando con el hueso de la zona de articulación de la... Ay, ahora sí me trabé. ¿Qué hueso es este? Pero, bueno, del coxal, del hueso coxal, y entonces vuelven a atravesar por aquí los tornillos, las placas de unión, y todo esto es una zona de prótesis, la zona de la cabeza. Toda esta es una zona metálica, normalmente de titanio, y funcionaba bastante bien. ¿Cuál es la angulación que le tienen que dar? Bueno, pues de acuerdo a lo que tiene el paciente. ¿Sí? Tienen que hacer el estudio adecuado para poder darle. Hay diferentes grados de inclinación anterior-posterior, tanto también para superior e inferior. Y así es como la van a ubicar aquí. Pero de acuerdo a la posición que tenía originalmente esa cabeza del fémur del paciente. Por ahí, no sé si lo vieron, me pareció bastante interesante un video que les mandé.
el día de ayer, creo que fue, de una prótesis de rodilla completa. ¿Sí lo vieron o no? No lo vieron. Sí, profe. Háganle caso a lo que les subo. Lo que les suba no es así para echar cotorreo, es para que ustedes vayan viendo y vayan aprendiendo. Está muy interesante porque uno de sus compañeros, bueno, un exalumno, creo que fue de la primera o segunda generación, no, creo que fue la primera generación, él estaba trabajando una prótesis de rodilla completa. Entonces me acordé de él cuando la vi y se las mandé. ¿Sí? Así como tienen la prótesis de rodilla, también tenemos para la cabeza de fémur, que es lo más común, sobre todo en pacientes accidentados o pacientes que son adultos mayores. Bueno, seguimos. La parte inferior, la extremidad inferior de este fémur, esta es una vista posterior y esta es una vista anterior. Entonces, vamos a tener, ¿se acuerdan esta línea? ¿Cómo se llamaba? Línea ¿Qué media. áspera? Línea áspera. Ajá. Cuando llega a la extremidad inferior, se va a volver a dividir en la línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral. ¿Por qué condilias? Porque van a terminar en la zona del cóndilo medial y en la zona del cóndilo lateral. Ambos cóndilos, medial y lateral, van a estar separados por una fosa que se llama fosa intercondilia. ¿Ok? Alrededor, o más bien en el centro de todas estas estructuras, vamos a tener lo que es la cara pupitre. Y una saliente medial, que es el tubérculo del abductor, para el músculo abductor. En la cara anterior, este sería el tubérculo del abductor, el epicóndilo medial, ¿sí? Y vamos a tener aquí sombreado, se alcanza a observar lo que es el hueso de la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. ¿En dónde más tenemos huesos sesamoideos? Hello. Es pregunta para todos. En los dedos y en el En carpo. los dedos y en los pies. En los dedos y en los pies. Madre. ¿En dónde En dijo las Miguel? falanges. ¿Miguel habló? No. ¿Quién fue el que habló? ¿En cuáles No, dedos? yo. ¿Quién es yo? ¿Daniel? Ajá. Bueno, en el carpo estaba el pisiformes, ¿no? Ah, el que se consideraría un sesamoideo grande. ¿Y cuál otro? ¿En dónde más? Me parece que los otros estaban al lado en el meñique, ¿no? Los lados. No, en el pulgar. Ah, ¿Se acuerdan? En el pulgar. Y en el pulgar, a través de los años, se van a fusionar. Bien. Luego tenemos. Ok, ya había acabado aquí. En esta zona inferior del músculo fémur, participa en la articulación de lo que es la rodilla. El epicóndilo medial da inserción al ligamento de la tibia. El epicóndilo lateral da inserción al ligamento de la fíbula peroné. Y en la cara anterior se va a observar el hueco supratronclear, donde se va a alojar la patela o rótula. También se le llama patela. Entonces, esta es una vista desde la zona inferior. Es decir, si el pie está así, lo vamos a ver así de esta manera. Y vamos a ver el cóndilo interno, la fosa intercondilia y el cóndilo externo.
Y aquí es en donde va a haber unos cojinetes que se llaman meniscos para amortiguar el peso. Y esta es la zona anterior. Listo. Venimos con la patela. Vean la patela cómo está flotando prácticamente con respecto a los huesos. La unión es a través de ligamentos de esta patela. La patela no es otra cosa que un sesamoideo enorme en donde vamos a tener dos caras, una posterior o interna y una externa. Y vamos a tener un pequeño vértice en la parte inferior, la base en la parte superior y un borde medial y un borde lateral. Pero vean qué bonito se ve aquí cómo está flotando completamente. ¿Ok? Entonces la patela o rótula está situada en la cara anterior de la rodilla, es el hueso sesamoideo mayor del cuerpo. Recordando que los sesamoideos son masas redondeadas, están situadas en ciertos, más bien están sostenidas por ciertos tendones. Esos sesamoideos normalmente están sometidos a compresión y fuerza de tensión. La patela en su cara interna o posterior, vamos a tener una superficie articular y va a estar sostenida a través de ligamentos. Esta patela participa en la articulación de la rodilla, una articulación bastante compleja, y es una articulación de tipo sinovial. Quiere decir que vamos a tener un disco articular, una cápsula articular, un cartílago articular. Es sinovial de tipo troclear, que permite cierto grado de rotación. Se va a componer además de 3 componentes articulares. O sea, más bien, se compone de 3 articulaciones. Una entre la patela y el fémur, y 2 entre los cóndilos femorales y tibiales. Va a poseer 2 meniscos, uno interno y uno externo, que actúan como un cojinete. ¿Se acuerdan que se los mencioné hace un momento? Nos va a ayudar a distribuir las fuerzas a través de la rodilla. Soportan el peso completo del cuerpo. Va a constituir también del cartílago articular y de ciertos ligamentos. Y aquí es donde viene actividad, antes de pasar al otro hueso. Para que no se me duerma Daniel. ¿Qué dice Daniel? Bueno, este doctor nos ve a todos que lo que estamos haciendo, exacto. Por ejemplo, para ver la cámara, digo, ver lo que ustedes ven, aquí estoy de frente. Para verlos ustedes, acá estoy de lado. Pues de repente volteo de lado a verlos, a ver qué andan haciendo. Y ya veo a alguien comiendo, bostezando, moviéndose, volteando a un lado, rascándose la oreja, limpiándose la nariz, bueno, de todo. Tampoco vino este niño del bigote cautivador. Actividad para ahorita. ¿Listo? Vamos a buscar. Son 2 nada más. La primera es todo sobre la articulación de la rodilla, ligamentos que participan, músculos que participan,
y la mecánica de la rodilla. ¿Ok? Nada más les voy a dejar eso porque abuso si les pongo más. Porque si no, no van a tener tiempo para el estudio. Entonces, con que me busquen eso de la rodilla. Todo sobre la articulación de la rodilla. Es decir, ¿qué músculos participan ahí? ¿Qué ligamentos son los que están participando? El tipo de la articulación, que ya dijimos que era sinovial, pero tiene ciertas características. Y cuál es la, digamos que la biomecánica o mecánica de la rodilla. Y lo revisamos con calmita el jueves. Porque el lunes, como me quería engañar a Daniel, no hay clases. No, Ya se profe, vaya no a quería tener. engañar. Yo tampoco sabía. Si están al pendiente de todos los puentes que existen, ahora resulta que no sabía. ¿Tú le crees, Isaac? No, la verdad no sabía. Sí, sí le creo al Dani. Luego iba a clases cuando no había nadie. ¿Sí o no, Dani? ¿En serio? No, ¿cómo crees? Que sí, Sí. Dani, que sí. Tú di que sí, Dani. Ok, entonces así quedamos y nos estamos viendo el día, ¿cómo se llama? El día jueves. Estudien mucho porque el examen va a estar interesante. Me mandan eso el miércoles a las 11:59. Cuídense. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego. Buen día, Gracias, muchas profe. Nos gracias. vemos. Saludos, profe.